El discurso conocido como Tengo un sueño, de Martin Luther King en la Marcha sobre Washington, en agosto de 1963, es una de las grandes oraciones de la historia, y él fue, quizás, el activista de derechos civiles más importante del siglo XX. Pero, ¿cuánto sabemos realmente sobre King y qué lo impulsaba? La autobiografía es una colección editada de las propias palabras de King, extraídas de sus libros, diarios y discursos, y compilada por Claiborne Carson, un cercano colaborador de King que se convirtió en profesor de historia en la Universidad de Stanford y ahora dirige el Instituto de Investigación y Educación Martin Luther King. El libro sigue la evolución de la filosofía política y religiosa de King desde sus días universitarios hasta sus roles de liderazgo en la Conferencia Sur de Liderazgo Cristiano y su obtención del Premio Nobel de la Paz en 1964. Como nadie antes que él en Estados Unidos, King fue capaz de colocar los problemas que enfrentaba la comunidad afroamericana en la conciencia pública. Como líder de protestas de alto perfil, como el boicot a los autobuses en Montgomery y las sentadas en Birmingham, Alabama, obligó al público estadounidense y a sus líderes políticos, incluidos varios presidentes de Estados Unidos, a enfrentarse y responder a su agenda. La influencia de King en los afroamericanos es vasta y llevó a lo que él denominaba el nuevo negro, libre de los estereotipos del hombre afroamericano. Figuras tan diversas como el director de cine Spike Lee, el músico James Brown, el boxeador Muhammad Ali, y por supuesto, el presidente Barack Obama, se han inspirado en su visión y retórica. El uso de metáforas y la conduplicatio, frases repetitivas en oraciones sucesivas, junto con sus poderosas habilidades oratorias, hicieron que sus palabras resonaran profundamente. Y el movimiento por los derechos civiles abrió las puertas a movimientos similares de nativos americanos, latinos, mujeres, la comunidad LGBT y personas con discapacidades. El Día de Martin Luther King Jr. es ahora una fiesta nacional en Estados Unidos. Influencias. Nacido en 1929, hijo de un pastor bautista, Martin Luther King tuvo una infancia relativamente cómoda. Desde joven, se sintió atraído por el ministerio, pero siempre mantuvo una mente crítica, sin aceptar nada sin cuestionarlo. Parte de su firmeza la heredó de su padre. King Sr., en una ocasión, salió de una zapatería tras recibir un mal servicio por parte de un dependiente racista, y en otra, fue abofeteado por una mujer blanca que le dijo: «Tú eres ese negro que me pisó el pie». La indignación que su hijo sintió ante tales situaciones pronto se equilibraría con una idea fundamental: la negativa a cooperar con un sistema en el que la segregación y el racismo eran no solo normales, sino también sancionados por la ley. Un momento clave para King Jr. fue ganar un concurso de oratoria con un discurso titulado «El negro y la Constitución». Sin embargo, la alegría de la victoria se desvaneció rápidamente cuando, en el viaje en autobús de regreso a casa, fue obligado a ceder su asiento a una persona blanca. Mientras estudiaba en Morehouse College y luego en el seminario teológico Crosser, King leyó ampliamente. Devoró las obras de Marx, Hobbes, Mill, Rousseau y Nietzsche, pero no encontró en ellas una satisfacción intelectual y moral plena. Aunque se sentía atraído por el marxismo, consideraba que el materialismo de la visión histórica de Marx no dejaba espacio para Dios, y tampoco creía que el totalitarismo estuviera justificado bajo ninguna circunstancia. Le interesaba la crítica de Reinhold Niebuhr a la postura pacifista, pero llegó a la conclusión de que ésta confundía el pacifismo con la no resistencia pasiva, dos cosas que no eran lo mismo. Sin embargo, la lucha no violenta de Gandhi a gran escala contra los colonialistas británicos tuvo un profundo impacto en King. Más tarde viajaría a la India, donde trazó paralelismos entre la situación de los intocables en ese país y la de los afroamericanos en Estados Unidos. Desde joven, King había aprendido los peligros de la represalia frente a la opresión, por lo que se sintió atraído por el enfoque de no violencia de Gandhi como una forma de poder. Antes de este siglo, observó King, prácticamente todas las revoluciones se habían basado en la esperanza y el odio.
La esperanza se expresaba en la creciente expectativa de libertad y justicia. Lo novedoso del movimiento de Mahatma Gandhi en la India fue que él organizó una revolución sobre la esperanza y el amor, sobre la esperanza y la no violencia. King comparó la compasión de Gandhi hacia sus opresores con la noción de amor cristiano con la que había sido criado. También encontró inspiración en el ensayo, Desobediencia Civil de Thoreau, que influenciaría una variedad de estrategias de protesta empleadas tanto por el movimiento de derechos civiles como más tarde por el movimiento por la paz. El valor para enfrentar al statu quo, dijo King, lo tomó de Thoreau, mientras que las tácticas sobre cómo hacerlo las tomó de Gandhi. La lucha. Después de completar sus estudios de doctorado en la Universidad de Boston, King sintió una obligación moral de regresar al sur de Estados Unidos y se convirtió en pastor en Montgomery, Alabama. En 1955, tras la famosa negativa de Rosa Parks, una residente de Montgomery, a ceder su asiento en un autobús a un hombre blanco, King se vio impulsado al liderazgo de un movimiento por la justicia y ayudó a organizar los boicots a los autobuses de Montgomery. Para él, la empresa de autobuses era simplemente la expresión visible de un sistema que ya no podía ser justificado, y defendió un programa de desobediencia civil. Simplemente le estábamos diciendo a la comunidad blanca, no podemos seguir cooperando con un sistema malvado. Los boicots tenían como objetivo demostrar que es más honorable caminar con dignidad que viajar en humillación. King subrayaba que los afroamericanos eran ciudadanos y que estaban decididos a ejercer su ciudadanía en toda su plenitud. A través de sus elocuentes discursos en los diversos casos judiciales para resolver el conflicto, King ascendió a la prominencia nacional y Montgomery marcó el inicio del movimiento moderno por los derechos civiles. En 1957, King fundó la Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur, SCLC, que coordinaba sentadas, marchas, boicots, recorridos por la libertad y esfuerzos para asegurar que los afroamericanos pudieran registrarse para votar. La SCLC surgió en respuesta a lo que King percibía como la impotencia de los líderes cristianos blancos frente al problema racial. Parecían estar más comprometidos con el orden que con la justicia, optando por permanecer al margen pronunciando irrelevancias piadosas y trivialidades santurronas. Las protestas captaron la atención de los medios, y como figura representativa del movimiento, King apareció en la portada de la revista Time. Instruyó a los manifestantes a no responder a la violencia policial, mantener la superioridad moral avergonzaría a los opresores. Otro frente se abrió en el sistema legal. King observaba que, desde la Declaración de Independencia, Estados Unidos ha manifestado una personalidad esquizofrénica en cuanto a la cuestión racial. La segregación y la discriminación, decía, son paradojas extrañas en una nación fundada en el principio de que todos los hombres son creados iguales. La SCLC utilizó la Constitución con gran efectividad en la lucha contra las leyes de segregación racial conocidas como Jim Crow. En cada caso judicial, mientras la policía local y el gobierno luchaban por proteger los privilegios que les otorgaba la superioridad social, finalmente eran revocados por tribunales superiores. El fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucionales las leyes de segregación racial en los autobuses de Alabama, proporcionó al movimiento munición legal para sus luchas posteriores en Atlanta, Albany, Birmingham, Saint Augustine y Selma. Cada una de estas campañas se tornó más desafiante y peligrosa, pero con cárceles llenándose, desafíos legales, cobertura nacional de incendios de iglesias y linchamientos, y una marcha en Washington, los temas de derechos civiles no desaparecerían. King sabía que los disturbios alienarían a los estadounidenses liberales, por lo que predicaba incansablemente la protesta no violenta como un medio para ganar su apoyo. Tuvo que lidiar con las críticas a sus tácticas por parte del más militante Malcolm X y del movimiento de los Panteras Negras, mientras soportaba una enorme presión y dudas personales. Además, tuvo que enfrentar ataques con bombas e incendios provocados, intimidación por parte del Ku Klux Klan, agresiones de la policía, arrestos y encarcelamiento, y amenazas contra su familia, incluida su esposa Coretta.
Por ejemplo, en 1960 fue condenado a 6 meses de trabajos forzados por una infracción de tránsito. La injusticia racial y económica. Una persona participa en esta sociedad principalmente como una entidad económica. En el fondo, no somos ni poetas, ni atletas, ni artistas, nuestra existencia se centra en el hecho de que somos consumidores, porque debemos comer y tener un techo para vivir. King creía que no era suficiente que el cristianismo se ocupara únicamente de las cuestiones del alma mientras ignoraba el sufrimiento colectivo, como el desempleo, la falta de vivienda y la pobreza. Su enfoque radical hacia la segregación también se aplicaba a la desventaja económica. Las oportunidades de empleo fueron parte de sus primeras negociaciones con las autoridades blancas y los efectos de la segregación en los trabajos, la vivienda y la educación eran un tema constante en sus discursos. De hecho, la famosa marcha en Washington se presentó más como una reivindicación de los derechos y oportunidades económicas de los afroamericanos que como una lucha estrictamente contra la injusticia racial. En 1966, King llevó a su familia a vivir en los barrios marginales de Chicago, donde descubrió que las personas morenas pagaban 1/3 más que las personas blancas por viviendas similares, lo que él llamó un impuesto de color. Expuso el círculo vicioso de la dependencia del bienestar social que hacía imposible la propiedad de viviendas. El mal servicio de transporte obligaba a las personas a comprar en sus barrios, quedando a merced de los comerciantes locales blancos que inflaban los precios. Estos problemas alimentaron disturbios en Chicago y Los Ángeles. King y sus aliados tomaron diversas medidas, se realizaron sentadas en las oficinas de agentes inmobiliarios que permitían prácticas injustas y los propietarios de viviendas fueron confrontados. Se alentó a los comerciantes a vender productos de empresas de propiedad afroamericana, se promovió el uso de bancos de propiedad afroamericana, lo que permitió que el dinero volviera a circular dentro de la comunidad. Y se fomentó el uso del poder del voto para elegir a afroamericanos en posiciones clave, lo cual era esencial para crear un sentido de poder y responsabilidad. Aunque King nunca respaldó formalmente a un candidato presidencial o a un presidente en ejercicio, admiraba a los Kennedy y elogió al presidente Johnson por comprender la conexión entre la discriminación y la pobreza, así como por su conciencia de que si Estados Unidos no utiliza sus vastos recursos de riqueza para acabar con la pobreza y hacer posible que todos los hijos de Dios tengan lo necesario para vivir, se condenará a sí misma. Cuando, gracias a Lyndon B. Johnson, se aprobaron la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derechos Electorales de 1965. Fue obviamente una gran victoria para la igualdad política, pero, más importante aún, permitió la emancipación económica de los afroamericanos. El legado de Martin Luther King. A pesar de que los políticos le advertían que se centrara en los derechos civiles, King también hizo campaña contra la participación de Estados Unidos en Vietnam, un conflicto que consideraba inadmisible, especialmente por la desproporcionada cantidad de personas pobres enviadas a luchar. Si el alma de América se envenena por completo, dijo, parte de la autopsia debe señalar a Vietnam. King deseaba que Estados Unidos liderara el mundo desde una perspectiva moral, promoviendo la justicia, la igualdad y la democracia, no como un policía mundial autoproclamado. Creía que la intervención estadounidense en Guatemala y otros países no era más que una forma de proteger intereses económicos y mantener el complejo militar industrial. Además, King abogó por sanciones contra el régimen de apartheid en Sudáfrica y visitó Gran Bretaña para ofrecer apoyo a sus comunidades afrodescendientes. En el momento de su asesinato en 1968, King apenas comenzaba a destacarse como un estadista mundial en la lucha por la justicia, y es natural preguntarse qué más habría logrado. ¿Habría presionado a Sudáfrica para liberar a Nelson Mandela 20 años antes? ¿Habría terminado antes la guerra de Vietnam? ¿Podría haber hecho algo para reducir el tiempo desproporcionado que los hombres afroamericanos pasan en prisión, destrozando sus familias y oportunidades económicas? Poco antes de su muerte, King se encontraba en un estado de ánimo curiosamente reflexivo. Bueno,
No sé qué sucederá ahora, nos esperan días difíciles. Pero realmente no me importa, porque he estado en la cima de la montaña. Y no me preocupa. Como cualquiera, me gustaría vivir una vida larga, la longevidad tiene su lugar. Pero eso ya no me preocupa. Solo quiero hacer la voluntad de Dios. Es fácil pasar por alto cuanto iluminó la fe de King, su vida y su trabajo. Lo que lo elevó por encima de figuras como Malcolm X fue su compasión por toda la humanidad, no solo por los afroamericanos, y su ética de amor cristiano fue tan poderosa como cualquier concepto gadiano. Su grandeza también se nutrió de su fundamento filosófico. La dialéctica de Hegel le sugería que el crecimiento surge de la lucha, por lo que la lucha política era algo natural en los seres humanos si querían avanzar. Su vida también estuvo impregnada de un respeto kantiano por el individuo, a quien, decía, nunca se debe tratar como un medio para los fines del Estado, sino siempre como un fin en sí mismo. Más allá de sus logros en la política, es la capacidad de King para transmitir el sagrado potencial y la dignidad del individuo lo que sigue inspirando. Las revoluciones requieren líderes, y los más sobresalientes son aquellos capaces de transformar la mentalidad de los opresores mientras liberan a los oprimidos. Deseo que este video te haya resultado valioso. En ese caso, sugiero que te suscribas al canal para ver más contenido de este estilo. Hasta pronto.